Esta clase corresponde a la primera parte de la unidad de ciclos termodinámicos. En particular vamos a empezar viendo ciclos de potencia. Como una clasificación general de los ciclos termodinámicos vamos a encontrar a los ciclos de potencia o máquinas térmicas y a los ciclos de refrigeración o bombas de calor. Vamos a ver también que los ciclos pueden operar con gases o con vapores. Vamos a encontrar que estos procesos cíclicos se pueden dar a través de sistemas cerrados o a través de sistemas abiertos. Vamos a encontrar también que la combustión se puede dar en forma interna o en forma externa. Vamos a diferenciar a los ciclos ideales de los ciclos reales y también vamos a diferenciar a los ciclos que son totalmente reversibles o enteramente reversibles de aquellos que son internamente reversibles. Dicho todo esto, en esta unidad en particular, en esta clase en particular, nos vamos a enfocar en los ciclos de potencia. Principalmente vamos a ver los ciclos que operan con vapor por ser la prestación más común para las máquinas, para las centrales termoeléctricas. Vamos a trabajar con lo que son sistemas abiertos, con máquinas de combustión externa. Vamos a ver diferencia entre reales e ideales y principalmente a los procesos a los que vamos a estar haciendo referencia, a los ciclos que vamos a estar haciendo referencia van a ser aquellos que operan de manera internamente reversible. Cuando hablemos de ciclos ideales, vamos a estar hablando de ciclos que son internamente reversibles. ¿Cuál es la diferencia con los ciclos enteramente reversibles, que son los ciclos de Carnot? A los ciclos internamente reversibles les podemos perdonar irreversibilidades que son externas al sistema. Por ejemplo, la irreversibilidad que implica la transferencia de calor desde una fuente que está a una temperatura diferente del sistema. En estos ciclos que nosotros vamos a llamar ciclos ideales o internamente reversibles, vamos a poder perdonar entonces esas irreversibilidades externas, cosa que no va a pasar con los ciclos de Carnot, que vamos a considerarlos enteramente reversibles. Entonces, para los ciclos que nosotros consideremos ideales, a los internamente reversibles, les vamos a pedir que sean ciclos que no presenten fricción, entonces que no haya una pérdida de carga asociada a los procesos de circulación de los fluidos. Vamos a pedirles a los procesos de expansión y compresión que se desarrollen de manera cuasiestática, con lo cual vamos a poder suponer entonces que tanto la expansión como la compresión se dan de manera reversible. Vamos a pedir que las conexiones entre los equipos estén perfectamente aisladas, o sea que no vamos a estar considerando pérdidas de calor por desperfectos entre estas conexiones. Y también en general lo que vamos a hacer va a ser despreciar a la energía cinética y a la energía potencial. Recordemos que la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es la fracción de la energía que fue suministrada que pudo ser convertida efectivamente en potencia. Entonces es el cociente entre la potencia neta y el calor que fue suministrado. Entonces, cuando la máquina térmica era una máquina térmica enteramente reversible, esto es cuando ocurría a través de un proceso de una máquina de Carnot, esta eficiencia térmica estaba vinculada directamente con las temperaturas de las fuentes con las cuales se intercambiaron esos dos calores, el calor suministrado y el calor rechazado. Recuerden también que entonces cualquier otra máquina térmica que opere entre las mismas fuentes y que no sea enteramente reversible como lo es la máquina de Carnot, va a tener una eficiencia térmica menor a la máquina de Carnot. De esta manera, la eficiencia térmica de Carnot nos está poniendo un techo hacia el cual podemos nosotros aspirar con nuestra máquina térmica que opere entre las mismas fuentes. Esto es, conociendo las fuentes entre las cuales nuestra máquina térmica opera, la eficiencia térmica de Carnot nos va a estar dando el techo o el límite al cual podemos aspirar. Y cualquier máquina térmica real va a tener una eficiencia térmica menor que esa eficiencia de Carnot. Ahora, recordemos que esta comparación se puede hacer solamente cuando estamos comparando máquinas que operan entre las mismas temperaturas de fuente. Entonces, la máquina de Carnot me va a estar dando un techo, un límite al cual puedo aspirar, pero de hecho es una máquina reversible, que ahora vamos a ver por qué es hasta irrealizable en la práctica. Nos va a estar dando entonces ese máximo al cual podemos aspirar, siempre y cuando estemos operando en un ciclo de potencia que intercambie calor entre esas dos temperaturas de fuente.
De esta manera lo que observamos también es que entonces para aumentar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia vamos a tener que o bien incrementar la temperatura promedio a la cual se suministra calor hacia el sistema o bien disminuir la temperatura promedio a la cual nuestro sistema rechaza calor. Vamos a charlar un poquito sobre el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo que es totalmente reversible y que se puede llevar a cabo a través o bien de sistemas cerrados, por ejemplo a través de sistemas de dispositivos de cilindro émbolo, o bien a través de sistemas abiertos o de flujo estacionario usando turbinas y compresores, por ejemplo. Un ciclo de Carnot es un ciclo, como dijimos, enteramente reversible que consta de dos transferencias de calor isotérmicas reversibles, como la vemos acá a través del proceso de 1 a 2 y de 3 a 4, y de dos procesos isoentrópicos, un proceso de expansión que es el que va de 2 a 3 a través entonces de una evolución adiabática reversible, y de un proceso de compresión que es el que va de 4 a 1 a través también de una evolución adiabática reversible. Los ciclos de Carnot van a poder ser operados utilizando gases como fluidos de proceso o vapores. En caso de que estos gases los podamos representar a través del modelo de gases ideales, el ciclo nos va a quedar representado de esta manera a través de dos evoluciones isotérmicas y dos evoluciones isoentrópicas. Recuerden la trayectoria de las evoluciones adiabáticas reversibles para los gases ideales que tomaban esta forma. Entonces, del punto 1 al punto 2 a través de una expansión isotérmica, del punto 2 al 3 una expansión adiabática, del 3 al 4 una compresión isotérmica y del 4 al 1 a través de una compresión adiabática reversible. Entonces, un proceso que es enteramente reversible, ¿sí?, a través del modelo de gases ideales. Si representamos el ciclo de Carnot a través del uso de un vapor como fluido de proceso, lo vamos a estar representando utilizando también lo que es la campana para representar las fases, la transición entre las fases, y justamente en los vapores vamos a estar aprovechando esta capacidad, ¿sí?, de cambio de fase y la entalpía involucrada en estos cambios de fase. Justamente vamos a dedicar lo que resta de la clase a ciclos que operan con vapores, y principalmente vamos a estar refiriéndonos al uso de agua como vapor, dado su gran disponibilidad, su bajo costo y su alta energía asociada a los cambios de estado. ¿Qué pasa, sin embargo, con los ciclos de Carnot, que si bien son los ciclos de mayor eficiencia, terminan siendo no prácticos a la hora de operarlos? Fíjense, en el caso de los gases, lo que tenemos son, por ejemplo, dos evoluciones isotérmicas, una evolución que es una expansión isotérmica y por otro lado una compresión isotérmica. Las evoluciones de expansión y compresión isotérmica requieren equipos muy grandes y tiempos muy lentos de proceso, con lo cual eso hace ya pone un punto de impracticidad para la aplicación de estos ciclos de Carnot. ¿Qué pasa si lo miramos a través de los vapores? Lograr que una expansión o una compresión se den de manera isotérmica en vapores es un poco más fácil, en términos de que ustedes ya saben que si nosotros logramos en un equipo estabilizar la presión, la transición de fase acompaña a esa presión. Por lo tanto, en un condensador o en una caldera que funcione a presión constante, el cambio de fase se da también a una temperatura constante. Entonces, en este caso, si bien es más fácil de lograrlo en la realidad, tenemos por un lado el tema de las irreversibilidades externas que implican la fuente con la cual este ciclo está intercambiando calor para lograr estos cambios de fase. Pero volviendo a la practicidad, si nosotros miramos este ciclo, fíjense las siguientes limitaciones. En primer lugar, la manera que tenemos de aumentar la eficiencia de este ciclo de Carnot es o bien elevando la temperatura de transición de fase en la expansión isotérmica o
bajando la temperatura de lo que es la compresión isotérmica. Sin embargo, acá tenemos dos limitaciones prácticas también. La primera es que la presión de alta o la temperatura de alta tiene un límite que es el punto crítico del fluido. Más allá del punto crítico no podemos no podemos pasarnos y seguir entonces aprovechando la transición de fase. Entonces, por un lado tenemos la limitación que nos pone la sustancia en sí que estamos usando, entonces como techo de temperatura para operar en una transición de fase. Y por otro lado tenemos el piso que nos da también lo que es la condensación de o la condensación parcial de este fluido, por una cuestión de practicidad en el manejo de presiones de vacío en los equipos de ingeniería. Si bien nosotros buscaríamos bajar esta temperatura todo lo que podamos para aumentar la eficiencia del ciclo, recuerden que esto también involucra una reducción en la presión de operación. Y cuanto más bajemos la presión de operación, si nos vamos hacia valores inferiores a la atmósfera, estamos trabajando en condiciones de vacío que son difíciles también de mantener o que también tienen un costo asociado. Otras limitaciones que mencionar para un ciclo de Carnot son el caso de la expansión y la compresión adiabáticas reversibles. La expansión, si bien la podemos aproximar bastante bien a través del uso de una turbina adiabática bien diseñada, fíjense que lo que obtenemos como salida de esta turbina es un vapor de muy baja calidad. La baja calidad de vapor está asociada con la presencia de gotas de líquido, y las gotas de líquido lo que hacen es perjudicar las componentes internas de la turbina. Entonces, esa es una limitación práctica para su uso, y también tenemos otra limitación en el caso de buscar una compresión de lo que sería el punto 4 al punto 1 a través de un sistema de dos fases. Fíjense que el punto 4 también está compuesto entonces por dos fases. Para esto tendríamos que utilizar un compresor bifásico, y además otro punto difícil de alcanzar es lograr la salida del compresor exactamente en la saturación del líquido. La primera modificación que le vamos a hacer al ciclo de Carnot, y solamente con el objetivo de mejorar la operabilidad de este ciclo, va a ser a través de lo que se conoce como ciclo Rankine, llevar la salida del condensador hasta la saturación del líquido. Cuando logramos la saturación del líquido, lo que logramos es evitar entonces el tener que usar un compresor bifásico para pasar de la presión de baja a la presión de alta, y utilizar en este caso una bomba, ¿sí? Las bombas, recordemos que operan con líquidos, y lo que vamos a buscar siempre es llevar entonces este líquido que opera a la presión de baja, o sea el fluido que sale del condensador, vamos a buscar llevarlo hasta la saturación. Esto va a ser, digamos, lo que buscamos, ¿sí? Lo cual no quiere decir que siempre vayamos a lograr sacar, digamos, al fluido del condensador exactamente en ese punto. Es muy difícil en la práctica de lograr exactamente este punto. Sin embargo, nosotros cuando operemos con ciclos Rankine vamos a considerar que vamos a llevarlo hasta la saturación. ¿Por qué? Porque no nos conviene enfriarlo mucho más, o sea, no nos conviene seguir enfriándolo, porque justamente lo que buscamos a través de nuestro ciclo de potencia es obtener potencia, obtener la mayor cantidad de potencia habiendo entregado la menor cantidad de calor posible. Por lo tanto, nuestro máximo, digamos, va a ser llevarlo en la práctica, y como intención es llevarlo hasta la saturación, y tampoco vamos a buscar retirar antes de la saturación al fluido del condensador, porque esas burbujitas de vapor pueden dañar a la bomba también. Ahora, fíjense la diferencia en cuando comparamos un ciclo Rankine ideal con un ciclo Rankine real. Acuérdense que nosotros dijimos que los ideales, a diferencia de los reales, van a ser procesos que se dan en forma internamente reversible. Por lo tanto, lo que decimos en estos casos cuando hablamos de ciclos ideales es que los procesos de 3 a 4, o sea, la expansión, o el proceso de 1 a 2, o sea, la compresión, en el ideal se van a estar dando a través de evoluciones isoentrópicas, o sea, adiabáticas reversibles, y en los ciclos reales ya vamos a encontrar eficiencias tanto para la expansión como para la compresión, eficiencias isoentrópicas diferentes de uno asociadas a estos equipos. Fíjense que por dos cosas que decir acá.
Por un lado, les estoy graficando el proceso que va de 1 a 2 y nosotros sabemos muy bien que el proceso que va de 1 a 2, el proceso isoentrópico, el que va de 1 a 2S, vamos a llamar así con la S, nos vamos a referir a la salida isoentrópica del equipo real, ¿sí? O sea, una salida idealizada. Fíjense que del lado del líquido nosotros no podíamos graficarlo porque el punto 1 y el punto 2S no solamente tienen la misma entropía, sino que al ser fluidos incompresibles también tienen la misma temperatura. Entonces, si bien nosotros vamos a estar esquematizando de este lado de la curva nuestro proceso, recuerden que esto necesitaríamos una dimensión más para poder esquematizarlo bien, ¿sí? Esto es solamente un esquema para poder darnos una idea y poder terminar de graficar nuestro ciclo. Por otro lado, lo que les quería mostrar acá es el proceso que va de 3 a 4S, va a ser entonces el proceso que vamos a estar viendo como proceso ideal o como proceso isentrópico, pero el proceso real va a tener una salida que la vamos a estar esquematizando acá con el punto 4, que va a estar siempre hacia la derecha de la salida isentrópica. ¿Por qué? Porque siempre va a estar hacia valores de entropía superiores que la salida isentrópica, ¿sí? Entonces, tanto el punto 4 como el punto 2 van a estar a la derecha del punto 4S y del punto 2S. En este caso, fíjense que con la salida real estamos obteniendo valores o sea, un título mayor a la salida de la turbina que el que obtendríamos a través de un proceso ideal, con lo cual estas irreversibilidades, solamente teniendo en cuenta el sentido de que las gotitas de líquido en la turbina la pueden perjudicar, esta salida, o sea, estas irreversibilidades, tender hacia la derecha de la salida de nuestra turbina, estaría en este caso mejorando un poquito las condiciones de operabilidad. Sin embargo, en el siguiente proceso vamos a ver cómo mejorar aún más esta salida de la turbina para evitar estas gotitas de líquido que pueden estar perjudicando a nuestro equipo. Si bien ustedes saben perfectamente analizar cada uno de los equipos involucrados en un ciclo Rankine, y ya sabemos, porque ya hemos charlado también, cuáles son las propiedades que se mantienen o las propiedades que podemos asumir que se mantienen entre la entrada y entre la salida de un volumen de control, yo lo que les recomiendo es que empiecen a utilizar este tipo de tablas para analizar los ciclos, porque a medida que vayamos avanzando en ciclos, a medida que vayamos mejorando, digamos, los ciclos en términos de eficiencia térmica, se van a ir complejizando un poquito más la cantidad de equipos involucrados, la cantidad de salidas involucradas, y este tipo de tablitas, a mi criterio, los va a ayudar bastante. Vamos a empezar a analizar lo más simple, que va a ser el ciclo Rankine. Fíjense que les pongo acá una tabla en la cual representamos la presión, la temperatura, la entalpía y la entropía, que van a ser las propiedades que nos interesan a la hora de analizar estos sistemas, estos equipos en sistemas abiertos, ¿sí? En estos ciclos que vamos a analizar. Y fíjense que entonces lo que estamos acá vinculando va a ser el punto 1, les pongo que entonces es un líquido saturado. Recuerden que si bien entonces es difícil lograr la saturación, va a ser lo que buscamos. Entonces, a no ser que nos digan lo contrario, a no ser que nos digan que la salida del condensador se dio a una temperatura inferior, o sea que es un líquido subenfriado, ¿sí? Correspondientes a la presión de operación, nosotros vamos o que se dio, digamos, con una proporción, con una fracción de vapor diferente de 0, mayor a 0, nosotros vamos a asumir que esa salida del condensador se dio con un líquido saturado. Por eso es que entonces les pongo que en general los datos con los que vamos a contar para analizar ciclos en general van a ser las presiones, la presión de alta y la presión de baja. Por lo tanto, al tener definida la presión de baja, vamos a tener también definida la salida, la temperatura de salida del condensador, porque va a ser justamente la temperatura de equilibrio a esa presión de baja.
Una vez que ya tenemos dos condiciones definidas para este punto, vamos a encontrar también, entrando o bien a la tabla o bien al gráfico, recuerden de no mezclar, siempre que utilicen tabla, terminen su análisis con la tabla, siempre que utilicen gráfico, terminen su análisis con el gráfico, por las dudas de estar mezclando el punto de referencia que hablamos alguna vez. Entonces, una vez que tenemos definida la presión y definida la temperatura, tenemos definido el punto 1. ¿Qué vincula al punto 1 con el punto 2? Del punto 1 al punto 2 vamos a través de una bomba. Entonces, la bomba lo que hace es elevar la presión del fluido, con lo cual la presión del punto 2 va a ser definitivamente la presión de alta. Como estamos analizando un ciclo ideal, lo que vamos a decir es que entonces en este ciclo ideal el proceso de compresión se da de forma isoentrópica, con lo cual la entropía del punto 2, o sea, la entropía de salida de la bomba, va a ser necesariamente igual a la entropía de entrada a la bomba. ¿Qué pasa con el proceso que va de 2 a 3? El proceso que va de 2 a 3 es un proceso, justamente la caldera, ¿sí? Es un proceso, es el proceso a través del cual le entregamos calor en forma externa a nuestro sistema. Y como ya vimos en el análisis de equipos, estos procesos ocurren a presión constante y es por eso entonces que vamos a mantener la misma presión entre el punto 2 y el punto 3. Para el ciclo Rankine vamos a asumir entonces que la presión, que la salida de esta caldera va a estar en la saturación del vapor. Por lo tanto, vamos a buscar que esa temperatura 3 sea la temperatura de equilibrio correspondiente a esa presión de alta. De esta manera, al tener definida la presión de alta y sabiendo que estamos trabajando con un ciclo Rankine, lo que también definimos es entonces la temperatura de salida de esta caldera. Una vez que tenemos definidas la presión y la temperatura, podemos buscar perfectamente la entalpía y la entropía del punto 3 porque ya este punto queda perfectamente definido. Ahora nos vamos del proceso 3 al proceso 4. Del proceso 3 al proceso 4 nos vamos a ir a través de una turbina que en este caso en el cual estamos analizando que el proceso se dio a través de una turbina ideal, de una turbina isoentrópica, además de conocer que la salida de esa turbina va a estar a la presión baja, también sabemos que la salida de esa turbina se va a tener que haber dado a la misma entropía que la entropía de entrada. Entonces, de esta manera nos queda también definido el punto 4, ¿sí? Y fíjense que acá también lo que les pongo es que tanto en la salida, digamos, de la bomba, la temperatura 2 isoentrópica se va a dar a la misma temperatura que la temperatura de entrada. Esto es porque estábamos operando con un fluido incompresible y recuerden que así como se mantiene la entropía para un fluido incompresible, necesariamente se mantiene la temperatura. Y ahora, algo que les pongo acá, esta temperatura 4S, les pongo que es igual a la temperatura 1. Esto es porque, por lo que vimos en el gráfico anterior, la salida 4, o sea, la salida de la turbina, queda adentro de la campana. Y recuerden que como Rankine lleva a la salida del condensador a la saturación del líquido, entonces recuerden que toda esa transición de fase ocurre a una misma temperatura. Por lo tanto, si nuestra salida de la turbina se encuentra a la misma presión que la presión de salida del condensador, esto es porque los condensadores también operan a presión constante, la salida entonces de la turbina va a estar a esa misma presión que es la presión de operación del condensador y va a estar necesariamente dentro de la campana, con lo cual va a haber un título, o sea, una fracción de vapor asociada y además una temperatura que va a ser la misma temperatura que la salida del condensador en la saturación del líquido. ¿Qué pasa si ahora lo que hacemos es ir hacia un ciclo Rankine real, ya no ideal? Lo que hacemos cuando nos vamos a la salida real es incorporar las salidas que, vamos a mantener las salidas isoentrópicas, pero ahora como puntos teóricos, o sea, lo que recién consideramos en el ciclo ideal, ahora los vamos a mantener como salidas como puntos teóricos, y como salidas reales vamos a incorporar dos columnas más, ¿sí? La que se refiere entonces al líquido como salida real de la bomba y a la que se refiere al vapor o el líquido vapor vinculado a la salida real de la turbina.
Lo que nos va a estar dando información entonces sobre estas dos salidas reales de los equipos con potencia va a ser la eficiencia isoentrópica de cada uno de estos dos equipos. Entonces, a través de obtener el dato, de tener como dato, digamos, la eficiencia isoentrópica de alguno de estos dos equipos, vamos a encontrar la salida real. Fíjense que para el caso de la salida de la bomba, dado que no era un valor que entrábamos a la tabla y lo buscábamos, sino que lo operábamos analíticamente, podemos entonces o bien encontrar la entalpía a través de esta relación asociada a la eficiencia isoentrópica de la bomba, o bien obtenemos la entalpía o bien obtenemos la temperatura, ¿sí? Reemplazando directamente el delta H de una bomba por el delta H de un fluido incompresible. Entonces, a través de cualquiera de estas dos expresiones vamos a obtener la entalpía de la salida real de la bomba o la temperatura de la salida real de la bomba. Con cualquiera de estos dos valores, o bien la entalpía o bien la temperatura y la presión, recuerden que la salida real de la bomba tiene la misma presión que la salida isoentrópica, ¿sí? Digamos, ese punto isoentrópico es un punto idealizado que uno define como una salida ideal que se encuentra en la misma presión que la salida real y a la misma entropía que la entrada real. Entonces, a través ahora de contar con estos dos datos, ¿sí? La presión y o la temperatura o la entalpía que están vinculadas, vamos a definir por completo esta salida real y vamos a poder encontrar entonces la entropía asociada al punto 2, que también la encontrábamos en forma analítica con el dato de la temperatura, ¿sí? Por eso entonces necesitamos la temperatura, no solamente la entalpía, sino también la temperatura de este fluido incompresible para poder ir a buscar ese S2, que lo íbamos a encontrar entonces planteando la variación de entropía para un fluido incompresible, ¿sí? Ahora, para encontrar el punto 4, que es la salida real de la turbina, vamos a necesitar, además del dato de la presión, que es el dato que nosotros conocemos, vamos a encontrar un dato más, y ese dato más va a estar, nos lo va a dar, digamos, la eficiencia isoentrópica de la turbina. A través de esta expresión vamos a encontrar entonces el valor correspondiente a la entalpía de la salida real, y con la entalpía de la salida real y la presión vamos a poder definir completamente este punto. De esta manera nos queda totalmente completa, digamos, la tabla de todos los estados, o sea, todos los estados definidos de nuestros equipos, tanto los ideales como los reales, y a partir de esto simplemente será hacer cuentas con lo que nos estén pidiendo. ¿Sí? Si nos piden, por ejemplo, el calor entregado en la caldera, simplemente haremos el análisis entre la salida del punto 3, o sea, el punto 3 propiamente dicho, y la entrada real a esa caldera, que la entrada real entonces va a ser esto que acá denominamos punto 2, ¿sí? Fíjense que entonces de esta manera podemos definir también a la eficiencia térmica de nuestro ciclo Rankine. La eficiencia térmica entonces lo que vincula es la potencia neta con el calor que fue entregado al ciclo. Y recuerden que la potencia neta entonces va a ser la suma, cada uno con su signo, de la potencia de salida de la turbina y la potencia que tuvimos que entregarle a la bomba para que este equipo funcione. Recuerden que entonces la potencia es siempre menos el caudal másico por el delta H, y acá lo que hago directamente es eliminar el caudal másico porque tenemos un único caudal másico circulando en todo nuestro ciclo. De esta manera la eficiencia térmica para un ciclo Rankine común nos queda dado por esta expresión. El ciclo Rankine con sobrecalentamiento lo que hace, además de llevar la salida del condensador a la saturación del líquido, como el ciclo Rankine propiamente dicho, lo que hace es llevar la salida de la caldera a un punto de mayor entalpía, ¿sí? a un sobrecalentamiento del vapor. De esta manera lo que logramos es, además de aumentar, digamos, la entalpía de la entrada de la turbina, con lo cual aumentar también la salida de potencia de la misma, logramos movernos hacia valores de salida de título de salida de la turbina de mayor calidad de vapor, ¿sí? Esto es entonces menor cantidad de líquido o menor presencia de gotitas de líquido en la salida de la turbina, con lo cual un menor riesgo, digamos, de daño del equipo.
Una cosa que les quería aclarar es que en algunos libros van a encontrar que el ciclo Rankine es este que les estoy mostrando acá. Nosotros vamos a referirnos al ciclo Rankine como el que vimos recién y a este ciclo como Rankine con sobrecalentamiento. De todos modos, recuerden que en algunos libros el anterior directamente no lo van a ver, sino que van a pasar directamente a este ciclo como ciclo Rankine, ¿sí? Simplemente van a ver cuando ustedes lo van a saber diferenciar porque la salida del equipo de la caldera en este caso va a estar como un vapor sobrecalentado. Una cosa importante de aclarar acá es que si comparamos este ciclo con el ciclo Rankine común y lo que garantizamos es que la presión de operación de la caldera en los dos casos sea la misma, la temperatura de salida entonces en el Rankine con sobrecalentamiento va a ser mayor, ¿sí? La presión de caldera entonces nos va a estar determinando la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase y en el caso de operar con sobrecalentamiento la temperatura de salida a la cual podemos acceder es mayor. De esta manera, la temperatura promedio a la cual se da el intercambio de calor en la caldera, en este caso en el Rankine con sobrecalentamiento, es mayor que la temperatura a la cual se dio el intercambio de calor en el Rankine común. De esta manera, el ciclo de Carnot con el cual podemos comparar la eficiencia térmica de este Rankine con sobrecalentamiento va a estar determinada, la eficiencia térmica de ese ciclo de Carnot va a estar determinada por temperaturas más altas, ¿se entiende? En este caso vamos a poder comparar a nuestro ciclo Rankine con un ciclo de Carnot que opera ya de por sí con una temperatura caliente más alta que la temperatura con la cual podíamos comparar al ciclo anterior. De esta manera lo que hacemos es garantizar una mayor eficiencia térmica del Rankine con sobrecalentamiento comparado con el Rankine común siempre y cuando estemos comparando las mismas presiones de operación, ¿sí? Entonces, siempre y cuando el condensador y la caldera operen a las mismas presiones entre ambos ciclos, la temperatura promedio con la cual se intercambia calor en la caldera en este caso es mayor que en el caso anterior, con lo cual al Carnot al cual podemos aspirar es un Carnot con una temperatura superior a la anterior. De esta manera obtenemos mayor potencia en relación a la cantidad de calor, al calor entregado en términos relativos. Fíjense que el sobrecalentamiento en el Rankine no necesariamente implica que la salida de la turbina salga como vapor saturado, ¿sí? Esto también es algo que sería muy difícil de lograr o de fijar si lo que estamos haciendo es mover la salida de la turbina hacia valores de mayor fracción de vapor o incluso hacia afuera de la campana, ¿sí? Acá tenemos dos esquemas que les muestro, uno que está muy cerquita de la campana, otro que cae adentro, la salida isoentrópica, pero la salida real cae hacia valores de título mayor, pero de todos modos adentro de la campana. Les menciono esto porque en la práctica también van a poder encontrar o incluso en los ejercicios que vayan a hacer salidas de la turbina de un Rankine con sobrecalentamiento que se dan o bien en la saturación del vapor o bien afuera de la campana, o sea como vapor sobrecalentado. Recuerden siempre entonces que la salida real va a estar hacia valores de mayor entropía que la salida ideal, con lo cual si caen adentro de la campana la salida real va a quedar a valores de un título mayor o incluso pueden encontrar casos en los cuales la salida isoentrópica está dentro de la campana y la salida real afuera. ¿Sí? En caso de que nos encontremos por fuera de la campana, recuerden que la salida real va a estar a temperaturas superiores que la salida isoentrópica, así que aprovechamos menos, digamos, la entalpía que traía el fluido para generar potencia. El análisis de las propiedades de cada punto en un Rankine con sobrecalentamiento es muy similar al Rankine común. La única diferencia que van a encontrar es que ahora la temperatura de salida de la turbina no necesariamente es la misma temperatura que la salida del condensador, o sea, la temperatura del punto 4S y del punto 1 no necesariamente son iguales. Recuerden que podemos obtener una salida de la turbina ahora por fuera de la campana. Si cae adentro de la campana, entonces otra vez serán iguales, pero si cae afuera de la campana, esto ya no se va a dar.
cuando vamos a analizar la diferencia entonces otra vez entre el ciclo ideal y el ciclo real, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar estas dos columnas que nos muestran las salidas reales del equipo, y para poder llegar a determinar las propiedades vamos a usar las eficiencias isoentrópicas de los equipos con potencia para determinar el punto por completo. La eficiencia térmica se va a calcular de la misma manera. Ahora, ¿de qué manera podemos aumentar la eficiencia en los ciclos Rankine? Vamos a ver un primer ejemplo, que es el de bajar la temperatura del condensador. Recuerden que la eficiencia del ciclo entonces va a estar siempre limitada por un techo, que es el que pone el rendimiento de Carnot para esas mismas temperaturas de fuente. Entonces, si lo que logro es un ciclo Rankine que opera con temperaturas de fuentes más separadas entre sí, o sea, una temperatura de fuente caliente más elevada o una temperatura de fuente fría inferior, lo que voy a estar haciendo es elevando la eficiencia de ese techo al cual puedo aspirar, que es el ciclo de Carnot, que sería el ciclo funcionando en condiciones completamente reversibles. Entonces, si bien el ciclo Rankine no es completamente reversible, lo máximo que podemos buscar es que sea internamente reversible. Va a ser igual un Carnot entre dichas fuentes el que nos limite la eficiencia. Por lo tanto, lo primero que vamos a analizar es ver qué pasa en caso de que yo baje la presión de operación del condensador. En ese caso, como ven, baja en consecuencia la temperatura a la cual se da el cambio de fase o la condensación en la parte acá inferior de la curva, con lo cual estamos incrementando la eficiencia. Fíjense que también lo podemos ver de este lado. Lo que vamos a lograr va a ser un aumento en la potencia que obtengamos como salida de la turbina. Sin embargo, esta disminución en la presión de operación del condensador tiene un límite, dado que operar con presiones de vacío no es tan fácil. Pueden ocurrir filtraciones de aire, pueden ocurrir colapsos en el material, etcétera, que limitan esta medida. Otra opción que podemos proponer para aumentar la eficiencia del Rankine es aumentar la temperatura de salida de la caldera, o sea, aumentar la temperatura de entrada a la turbina. En este caso tenemos que también eso mejora la condición de salida de la calidad del vapor a la salida de la turbina. Entonces, esto es una medida que aumenta la eficiencia del ciclo. Fíjense que es fácil de observar que aumenta la potencia, o sea, la entalpía que podríamos aprovechar a través de la turbina. Si bien aumenta también la cantidad de calor que entregamos al equipo, que está relacionado con todo este proceso que vemos acá, también aumenta la potencia obtenida. ¿Cómo sabemos que de todos modos acá, al movernos hacia una temperatura mayor, aumenta efectivamente la eficiencia térmica? Porque lo que estamos haciendo es otra vez elevar la temperatura promedio a la cual este ciclo está operando, a la temperatura de fuente caliente promedio a la cual este ciclo está operando, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que hay un aumento en la entrega de calor involucrada, también hay un aumento en la potencia que sale, lo que nos da la pauta de que elevamos el techo al cual podemos aspirar es que elevamos la temperatura media a la cual opera el ciclo. Entonces, ¿hay alguna limitación con aumentar la temperatura de salida de la caldera? Sí, hay limitaciones también. Una de las principales es la limitación metalúrgica, la limitación de las componentes con las cuales son construidos generalmente los equipos. No vamos a poder utilizar mucho más allá de 600 grados de temperatura de salida para prestaciones simples. Por último, miremos qué pasa si lo que hacemos es aumentar la presión de operación de la caldera. En este caso, fíjense que al aumentar la presión de operación de la caldera, aumenta también entonces la temperatura asociada a ese cambio de fase, y con lo cual, y por lo tanto aumenta también la temperatura promedio a la cual se da ese proceso de incorporación de calor, con lo cual aumenta nuestro techo en la eficiencia, aumenta esa eficiencia del ciclo de Carnot con el cual nosotros podemos comparar el rendimiento de nuestro equipo. Entonces, aumentar la presión de operación aumenta la eficiencia de nuestro ciclo, aumenta la potencia que vamos a obtener con respecto al calor que vamos a entregar al ciclo para que esto funcione. Sin embargo, otra vez hay limitaciones. La principal limitación
es el techo que nos pone justamente la campana, ¿sí? El equilibrio que nos da la misma sustancia con la que estamos trabajando. No vamos a poder pasarnos del punto crítico porque no vamos a poder entonces a presión constante lograr el cambio de fase. Por lo tanto, siempre el punto crítico nos va a estar marcando el máximo al cual vamos a poder aspirar en términos de presión, de aumento de presión en la caldera. Otra de las desventajas que tiene aumentar mucho esta presión en la caldera es que también fíjense que obtendríamos una salida consecuente de la turbina a calidades de vapor inferiores con respecto a este otro punto que les estoy mostrando acá, este otro punto 3, ¿sí? Obtendríamos entonces, volveríamos a tener este problema de baja calidad de vapor a la salida de la turbina, o sea, presencia de gotas en la salida de la turbina. ¿Cómo podemos solucionar esto? Podemos hacer una combinación entre estas dos opciones. Podemos aprovechar un aumento de la presión de operación de la caldera y tratar también de alguna manera de correr esta salida del ciclo un poco más hacia la derecha. Esto se logra entonces haciendo una combinación entre este aumento de presión, extrayendo a nuestro fluido de la turbina en una etapa intermedia, aprovechando de nuevo la caldera para recalentar a nuestro fluido. Con eso nos corremos un poco más hacia la derecha, hacia valores de entropía crecientes, volvemos a aumentarle la entalpía a nuestro fluido y ahora sí hacemos una expansión completa hasta recuperar nuestro fluido en la presión más baja. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Dada una presión de operación de la caldera, podemos seguir aumentando la eficiencia térmica de nuestro ciclo, por ejemplo, a través de un ciclo Rankine con recalentamiento. Un ciclo Rankine con recalentamiento lo que busca es esto que les muestro acá abajo, aumentar la temperatura promedio mucho más de lo que la veníamos aumentando con el Rankine con sobrecalentamiento, ¿sí? La temperatura promedio de operación del proceso de incorporación de calor a nuestro proceso. ¿Cómo lo logramos? Fíjense que lo que se hace es, entonces, tenemos un condensador, como siempre, ¿sí? Llevamos al condensado hasta la saturación, como hacíamos con el Rankine, utilizamos la bomba para elevar la presión del fluido hacia la presión de alta y pasamos entonces por la caldera para hacer, en este caso, estamos entrando con un líquido subenfriado o un líquido comprimido, con lo cual adentro de la caldera todo lo que va a ocurrir va a ser un calentamiento, o sea, una entrega de calor sensible, que es el calor involucrado cuando hay cambios de temperatura, ¿sí? Vamos a estar entonces entregando calor sensible a nuestro fluido que de manera isobárica va a ir aumentando su temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio a esa presión, a través de la cual se va a dar entonces el cambio de fase. ¿Sí? Este cambio de fase es lo que se conoce como calor latente. Ese calor latente va a ser entonces el calor que también va a estar dado dentro de la caldera, ¿sí? Pero va a ser el calor que absorbe nuestro fluido para producir la evaporación del mismo. Todo esto se va a seguir dando a presión constante, pero ahora también a temperatura constante porque estamos en un cambio de fase. Sin embargo, le vamos a seguir entregando calor también adentro de la caldera. Y ahora volvemos a la fase de calor sensible, o sea, a presión constante, ese calor que va a incorporar nuestro fluido lo va a utilizar para elevar su temperatura. De esta manera lo que vamos a hacer es llevar la salida de nuestra caldera a una determinada temperatura que va a estar de alguna manera determinada, como ya charlamos, por la temperatura de la fuente con la cual se intercambia calor y también por los materiales, digamos, de nuestros equipos de operación. Entonces, suponiendo que esa temperatura está fijada, obtenemos una salida a una determinada presión, que es la presión de alta, y una determinada temperatura, que la vamos a denominar temperatura 3. Entramos a la turbina con el fluido en esas condiciones y antes de descomprimir del todo a nuestro fluido, lo que hacemos es sacarlo, ¿sí? En una primera etapa de la turbina. Sacamos al fluido en una primera etapa de la turbina, lo volvemos a pasar
para un recalentamiento para el cual vamos a volver a aprovechar nuestro equipo, que es la caldera, ¿sí? Digamos, utilizamos la misma fuente para entregarle calor a nuestro fluido, y lo que hacemos es entonces a nuestro fluido, que lo sacamos a una presión intermedia, volver entonces a entregarle calor, para el cual utilizamos y aprovechamos el mismo equipo que fue la caldera, por lo tanto aprovechamos la misma fuente, y a través de un proceso isobárico, como todo intercambio de calor, vamos del punto 4 al punto 5 a través de una incorporación de calor a nuestro fluido de proceso. Entonces, la salida de nuestro punto 5 ahora va a estar generalmente dada a la misma temperatura que el punto 3, porque lo que estamos utilizando es aprovechando la misma fuente que habíamos aprovechado para la caldera, con lo cual no tendría sentido sacarlo a una temperatura inferior. ¿Se entiende? Vamos a buscar aprovechar al máximo la temperatura que nos pueda dar esa fuente. Entonces, sacamos ahora nuestro fluido a una temperatura 5 y a una presión que ahora va a ser esta presión intermedia igual a la presión 4, y volvemos a entrar a la turbina, pero a una segunda etapa de la turbina. Entonces, volvemos a entrar a la turbina a una temperatura alta pero una presión intermedia, y en este caso aprovechamos del todo el salto entálpico, ¿sí? Y haciendo llegar a nuestro fluido a la presión baja. Ahora sí vamos a incorporar a nuestro fluido al condensador, ¿sí? Aprovechando entonces que además nos quedó la salida de la turbina hacia valores de título mucho más altos que la que hubiésemos obtenido si hubiésemos expandido del todo a nuestro fluido en el proceso que iba a partir del punto 3, ¿sí? De este modo lo estábamos llevando hacia valores o bien de título mayor a la salida de la turbina, de la segunda etapa de la turbina, o bien a temperaturas mayores, porque nos puede caer perfectamente esta salida de la turbina afuera de la campana. En este caso, cuando queremos representar todas las propiedades de los puntos de las salidas de los equipos, vamos a incorporar estas dos columnas, las columnas 5 y la columna 6, que son entonces las correspondientes al haber recalentado el fluido de proceso. Fíjense entonces que vamos a volver a obtener del punto 1 al 2 el proceso a través de una bomba, con lo cual, si el proceso es ideal, repetiremos la entropía. Del punto 2 al punto 3 vamos a pasar por la caldera, con lo cual vamos a mantener la presión entre la entrada y la salida. Del punto 3 al punto 4 vamos a hacer la primera expansión en la turbina, con lo cual, considerando que nuestro ciclo es ideal, lo que vamos a hacer es mantener la entropía de la salida del punto 4S de la misma manera que teníamos la entropía del punto S, o sea, del S3, o sea, la misma entropía que en la entrada. Y lo que hacemos con el punto 4 es volver a pasarlo por el recalentador. Por lo tanto, del punto 4, en este caso, como estamos analizando el ciclo ideal, llamamos 4S, vamos a pasar a esa corriente 4S por el recalentador, obteniendo como salida un punto que vamos a llamar 5, que va a tener la misma presión que el punto 4S, y en general vamos a ir hacia la misma temperatura que, como les dije recién, nos determinaba la fuente caliente. Por lo tanto, en general vamos a obtener la misma temperatura de salida del punto 5 que la misma temperatura que obteníamos para el punto 3. Por último, vamos a hacer la última expansión en la segunda etapa de la turbina, por lo tanto de 5 a 6, en este caso lo llamo 6S porque lo considero ideal, vamos a ir a través de un proceso de expansión en la segunda etapa de la turbina hacia la presión más baja de operación de nuestro ciclo y manteniendo una entropía igual a la entropía de entrada. Cuando nos vamos al proceso real, simplemente lo que hacemos es, ante cada salida de equipos con potencia, agregamos una columna que nos represente la salida real de nuestros equipos. Entonces agregamos la salida real para la bomba, la salida real para la primera etapa de la turbina y la salida real para la segunda etapa de la turbina. ¿Cómo determinamos los valores de las entalpías o temperaturas correspondientes a las salidas reales? Otra vez utilizando
los valores de eficiencia isentrópica de la bomba y de cada una de las etapas de la turbina, que en general van a mantener siempre, les vamos a dar un dato de eficiencia de turbina que va a ser el mismo dato que van a utilizar para cada una de las etapas. Fíjense que en este caso para la eficiencia térmica vamos a tener que incorporar entonces al trabajo neto la potencia obtenida en cada una de las etapas de la turbina, más la potencia que consumió la bomba, ¿sí? Cada uno con su signo. Fíjense que le saco el menos acá afuera, en este caso para arriba poder considerarlo como sumas de delta H, pero recuerden que la potencia es igual a menos el caudal másico por el delta H, y abajo el calor es igual al caudal másico por el delta H, por eso nos queda este menos acá afuera. Y fíjense que a diferencia entonces de los Rankine común y con sobrecalentamiento, en este caso también abajo en el denominador no solamente tengo que agregar el calor incorporado en la caldera, sino que también tengo que tener en cuenta el calor que se consumió en la etapa de recalentamiento. Por lo tanto, voy a estar incorporando en el denominador el calor intercambiado o el delta de entalpías, digamos, entre los puntos 2 y 3 y entre los puntos ahora 4 y 5. El ciclo Rankine con regeneración es una opción que se utiliza muchísimo en las centrales eléctricas, porque no solamente mejora la eficiencia térmica del ciclo, sino que también ofrece otras ventajas operacionales. Por ejemplo, mejora la eliminación, digamos, del aire que se puede llegar a filtrar en el condensador, y de esta manera reduce la corrosión en la caldera. También ayuda a controlar o a manejar los grandes flujos volumétricos que se obtienen como salida de las turbinas en las etapas de baja presión. Lo que se hace es extraer una parte del vapor, o sea, en una etapa intermedia del proceso de expansión se extrae una parte del vapor de las turbinas y se aprovecha la energía de ese vapor en un calentador para precalentar el agua de alimentación a la caldera. Entonces esto se da o se hace a través de dos opciones diferentes. Una es a través del calentador de alimentación abierto. En ese caso se mezcla este vapor que se extrae de la etapa intermedia de la turbina con el agua, y de esta manera se obtiene un agua líquida precalentada como entrada para la turbina. Y en el otro caso, en el caso del calentador de alimentación cerrado, lo que se hace es precalentar el agua que sale del condensador. Ahora vamos a ver cómo hacemos todo este caminito, pero se hace este intercambio a través de un intercambiador de calor. Muchas veces este intercambiador de calor necesita una ayudita más extra de calor para poder llegar a las temperaturas que se buscan, y una vez que sale, digamos, este agua precalentada y este vapor condensado, se comprime este vapor condensado para ahora sí mezclarlo con el agua que venía líquida y ya precalentada para ahora sí alimentarlo en la caldera. Es largo, ahora lo vamos a volver a repetir todo. Les cuento que el más eficiente y el más barato, el más simple de realizar, digamos, y el más eficiente por lo que es el proceso de intercambio que se da a través de una mezcla es la opción del intercambiador abierto. Sin embargo, también se usa muchísimo el de la opción del calentador cerrado, porque lo que tiene son bombas que son independientes, no es que está una bomba dependiendo de la operación de la bomba anterior para poder funcionar. Entonces, por operabilidad se puede elegir la segunda opción. Sin embargo, como eficiencia para el intercambio de calor y por costos, se suele elegir la primera opción. En el caso del calentador abierto, fíjense que entra el punto 5 a la turbina, se extrae una parte del caudal, ¿sí?, en una etapa intermedia, y ese caudal que se extrae, que está a una presión intermedia y que llamamos 6 a esas condiciones, se la deriva al calentador que llamamos calentador abierto. Por otro lado, la otra parte del caudal que no se extrajo en la primera etapa de la turbina se lo expande hasta la presión más baja, que es lo que llamamos la condición número 7, y ahí sí se condensa todo ese vapor obtenido como salida de la turbina de la etapa de presión más baja, se lo condensa, se lo lleva
digamos, a la condición de líquido saturado. A ese líquido saturado que está en la condición 1 se lo comprime a través del uso de una bomba. ¿Por qué se lo comprime? Fíjense que lo que buscamos es alimentar un calentador que en realidad lo que vamos a estar haciendo acá es una mezcla. Esto es técnicamente una cámara de mezcla que, si la aislamos bien, lo que vamos a estar haciendo es aprovechar todo el calor que trae el vapor en las condiciones 6 para calentar el agua que introducimos en la cámara en las condiciones 2, ¿sí? Ahora, como toda cámara de mezcla, necesitamos que todo lo que vayamos a introducir en esa cámara esté a la misma presión para no tener un desequilibrio mecánico. Es por eso que entonces utilizamos la bomba 1 para aumentarle la presión a esta corriente 1, llevarla a la presión más alta en las condiciones 2 y recién ahí mezclar ese vapor con ese líquido. Lo que se busca es extraer en el punto 6 una fracción tal de masa, o sea, un caudal másico tal que garantice que la salida de esta mezcla de la condición 6 con la condición 2 nos dé un líquido saturado. Cosa que no siempre es fácil de lograr en la realidad, ¿sí? En la práctica. Sin embargo, es eso lo que se busca, llevar que este punto 3 sea un líquido saturado, y ese líquido saturado, a través ahora de una nueva bomba, que es la que les comentaba, que de alguna manera está conectada con la anterior, se la utiliza para elevarle la presión hacia la presión más alta, que finalmente va a ser la presión de operación de la caldera. La diferencia con el calentador de alimentación cerrado es la siguiente. El calentador de alimentación cerrado, entramos a la turbina con las condiciones 6, se extrae una fracción que decimos que está en las condiciones 7, esa fracción, o sea, ese vapor en condiciones 7 a presión intermedia, se lo hace pasar por un intercambiador de calor que es cerrado. ¿Por qué? Porque no se mezcla con el agua líquida que viene en las condiciones 2. Lo que se hace es entonces a este vapor en condiciones 7 condensarlo a través de este equipo calentador cerrado, que lo que vamos a estar utilizándolo es para condensar este vapor y ese calor que se dio ese vapor en la condensación, que sea aprovechado por la corriente 2 para aumentar su temperatura hasta la condición número 9. Vamos a seguir por este lado. ¿Qué pasa con lo que no se extrajo en esta etapa intermedia de la turbina? Lo que no se extrajo en esta etapa se lo deja expandir por completo hasta la presión más baja en el punto 8, ¿sí? Y a esa condición, a ese vapor, en este caso por lo que tenemos en este gráfico, vemos que es una mezcla líquido-vapor, pero recuerden que esto puede estar fuera de la campana también. Se lo introduce en el condensador, se busca lograr la condensación completa hasta llegar a la condición de líquido saturado en el punto 1, ¿sí? Y a ese punto 1 se le aumenta la presión a través de una bomba, que es lo que llamamos la bomba número 1, y es ese líquido comprimido en condiciones 2 el que intercambia calor entonces con el vapor que venía en la condición 7 y pasa a estar en la condición 3. Entonces, ya tenemos el líquido precalentado en la condición 9, que va a ser mezclado con la otra corriente, que es la corriente que venía en la condición número 3, pero para ser mezclado, fíjense, como la primera bomba la aprovechamos para aumentarle la presión al fluido de la presión de la condición número 1 a la condición número 2, que es la presión más alta, ¿sí? A la corriente número 3 ahora la vamos a tener que presurizar también para poder introducir en esta cámara de mezcla y poder mezclarla con la corriente número 9 y obtener la corriente de salida a la presión alta también, que es la presión que maneja la caldera en la condición número 5, y de esa manera lograr que en esta cámara de mezclado no haya ningún desequilibrio mecánico. Entonces es por eso que aprovechamos este impulso de presión acá que nos da la bomba 1, la utilizamos para llevar desde la presión más alta hasta la presión más baja hasta la presión más alta, y la corriente que venía a una presión intermedia la
le garantizamos, digamos, la condensación a esa presión, y después sí utilizamos una bomba cuando ya está en estado líquido para aumentarle la presión, llevarla a la presión más alta de operación de este ciclo y mezclar ahora sí en una cámara de mezcla estas dos corrientes en las condiciones 4 y 9 para obtener la condición 5 y recién ahí alimentar a la caldera. En esta diapositiva les muestro todo lo que les acabo de contar, pero ahora llevado a una tabla con todas las condiciones de cada uno de los puntos. Recuerden que para los dos ciclos con regeneración, el caudal másico total, que llamé MT, en un momento se subdivide en un caudal que llamo MA y en un caudal que llamo MB. Recuerden entonces que el balance que vamos a hacer una vez que esos dos caudales se vuelvan a juntar, que en el caso del calentador abierto, esos dos caudales se vuelven a juntar en el punto 3 a través de la mezcla de la condición 6 y de la condición 2, ¿sí? Entonces la entalpía de ese punto 3 la saco a través de realizar un balance para una cámara de mezcla. Recuerden que lo que vamos a hacer ahí es aislar esa cámara de mezcla porque justamente queremos aprovechar toda la energía que traía el punto 6 para aumentarle la energía o la entalpía, en este caso al punto 2, ¿sí? De esta manera lograr entonces la condición 3, que va a ser la alimentación de la bomba. La eficiencia térmica en este caso va a estar entonces conformada por la potencia que se obtiene en la etapa 1 de la turbina, en la etapa 2, la potencia consumida en cada una de las bombas. En el caso del calentador de alimentación cerrado, lo que se tiene ahora es un intercambiador de calor y una cámara de mezcla. Recuerden que en el intercambiador de calor lo que se hacía era aprovechar la entalpía del vapor. En las condiciones 7 se buscaba llevar a ese vapor al líquido saturado, ¿sí? Por eso les marco acá en negrita el H3. No siempre se logra, pero lo que se busca es llevar a la saturación a este líquido en las condiciones 3. Y a través de esto aumentarle la entalpía al líquido que teníamos en las condiciones 2, ¿sí? Entonces vamos a estar manejando dos masas diferentes, dos caudales másicos diferentes que en este caso en el intercambiador de calor no se mezclan. Lo igualo a 0 porque lo que buscamos es aislarlo térmicamente para que todo el vapor, el calor que entrega el vapor al condensar, lo aproveche la corriente de líquido para aumentar su energía. Por otro lado, la entalpía del punto 5 la encontramos a partir de hacer el balance en la cámara de mezcla, y lo que se mezclaba acá era ya en condiciones de alta presión la corriente en condiciones 9, ¿sí? Con la entalpía 9 la corriente MA con la corriente MB en las condiciones 4. A partir de la suma de estos dos caudales másicos volvemos a obtener el caudal total, que va a ser en las condiciones 5 el que entra en la caldera a alta presión. Recuerden que lo que les estoy mostrando acá son las salidas de cada uno de los equipos, considerando que los ciclos trabajan en forma internamente reversible, o sea, estamos hablando de ciclos ideales. En caso de que los ciclos sean reales, recuerden que tienen que agregar una columna al lado de cada una de las salidas isoentrópicas de los equipos y que tendrán que completar los datos correspondientes usando la eficiencia isoentrópica correspondiente a cada uno. En caso de la turbina, que tendrán 2 etapas para la turbina, van a poder usar la misma eficiencia y después también van a tener 2 bombas para cada una de las opciones que les muestro. Por último, vamos a ver procesos de cogeneración. Lo que se hace en estos procesos es producir energía a medida que se cubren los requerimientos energéticos en forma de calor de alguna industria. Recuerden que los ciclos necesariamente rechazan calor hacia un sumidero, ¿sí? No podíamos lograr un ciclo que solamente tome calor de una fuente caliente y transforme toda esa energía en potencia, sino que además siempre va a existir una fracción de esa energía que tomó, que va a ser desechada, ¿sí? Lo que se hace en la cogeneración es que se trata de aprovechar al máximo esa energía desechada y se la utiliza en procesos que requieran de por sí una entrada de calor. Fíjense que en este primer ejemplo que les muestro, lo que les estoy mostrando es que se reemplaza entonces al condensador totalmente por una unidad de aprovechamiento de ese calor que lo vamos a llamar calentador del proceso. Es un proceso súper simple, simplemente lo que hago acá es reemplazar este condensador por el calentador del proceso.
Sin embargo, en la práctica hay arreglos un poquito más sofisticados a nivel de los rebusques que tiene, pero mucho más eficientes en términos de qué es lo que puede llegar a cubrir. Si lo que se necesita es cubrir mayores prestaciones de calor de proceso, podemos llegar a ajustar a nuestro proceso de cogeneración de manera de aprovechar a la energía que entregamos en la caldera más para el lado del calentador del proceso, o en caso de que no necesitemos aprovechar tanto ese calor de proceso, lo podemos derivar para el lado de la turbina y aprovechar esa energía en forma de generación de potencia. Fíjense que lo que les muestro acá es un ejemplo en el cual en la entrada de la turbina lo que se hace es, en primer lugar, se hace una bifurcación. Fíjense que el punto 1, 2 y 3 tienen las mismas condiciones. Simplemente el punto 2 lo que hago es bifurcar la corriente y a través de una válvula que la puedo abrir o cerrar, puedo ir regulando entonces, según los requerimientos de mi sistema, qué proporción del caudal másico que venía por la corriente 1 hago pasar hacia 2 o hacia 3. Ahora volvemos a esto, sigamos el análisis por el lado del punto 3. Fíjense que en el punto 3 lo estamos señalando como la entrada a la turbina. La turbina podemos tener entonces que extraemos una parte del vapor en las condiciones 5 a una presión intermedia y que alimentamos esa fracción, digamos, que extrajimos de la turbina en una presión intermedia para alimentar lo que sería el calentador de nuestro proceso. Y por otro lado, la fracción que no extrajimos de la turbina en la condición 5, le permitimos la expansión completa hasta la condición 6, a través de la cual sí cerramos el ciclo de la manera tradicional, ¿sí? A través del uso de un condensador que lleva nuestro fluido hasta la saturación del líquido. Llegamos entonces al punto 8. A partir del punto 8 lo que hacemos es utilizar una bomba que eleva la presión hasta la presión de operación más alta del ciclo, que es el punto 9, para a partir de ahí alimentarlo a una cámara de mezcla que va a ser mezclado con esta corriente que ahora vamos a analizar qué pasa. Fíjense que el uso de esta válvula que ponemos entre el punto 2 y el punto 4 lo que nos permite es regular esto. Cuando nuestro proceso, los requerimientos de calor del proceso son altos, lo que podemos hacer es abrir este paso entre 2 y 4, habilitando que entonces el fluido que venía de la caldera con un alto contenido energético pase al calentador directamente, de manera que entonces aprovechamos menos esa energía para generar electricidad o para generar potencia, y lo que hacemos es utilizarla para suministrar el calor necesario del proceso que estemos alimentando. Entonces, en casos de que se requiera suministro de calor, se abre esa válvula de expansión, se pasa del punto 2 al punto 4. ¿Qué hacemos del punto 2 al punto 4? Recuerden que las válvulas funcionan de manera isontálpica, podríamos aproximarlas a un comportamiento isontálpico. Entonces nos vamos de 2 a 4 a través de un proceso isontálpico. Lo único que hacemos es descomprimir la corriente 2, la llevamos a la presión intermedia 4, y una vez que la corriente 4 ya se encuentra a esta presión intermedia, está en condiciones de poder ser mezclada con la corriente 5, que también venía de un proceso de expansión intermedio a través de la turbina. Entonces, si necesitamos grandes cantidades de calor, habilitamos la válvula, hacemos pasar una parte del caudal para alimentar nuestro calentador de proceso. En ese calentador de proceso entonces se dará la mezcla entre las corrientes 4 y 5 para obtener la corriente 7. Recuerden que acá estamos llevando otra vez a la corriente 7 al líquido saturado, ¿sí? Cosa que no siempre va a ser fácil de ajustar. Pero si consideramos que la llevamos a este líquido saturado, lo que hacemos después es utilizar una bomba para elevar esa presión de ese líquido a una presión intermedia a la presión mayor, llevar a nuestro fluido a la condición del punto 10 y a partir de ahí mezclarla con la corriente número 9, ya que las dos están a la misma presión, que es la presión de alta. De esta manera y a través de esta mezcla logramos la condición número 11, que es efectivamente la que vuelve a alimentar a la caldera. En casos
de que no necesitemos esa prestación del calor del proceso, lo que se puede hacer es cerrar por completo la válvula que comunica el punto 2 con el punto 4, con lo cual esta bifurcación acá la cerramos por completo, y también podemos deshabilitar lo que es esta salida intermedia de la turbina. Podemos aprovechar la expansión completa y hacer pasar todo el caudal desde el punto 3 hasta el punto 6, aprovechando al máximo la energía que trae el fluido que pasó por la caldera y transformándolo en potencia o en energía aprovechable. Analizando todas las salidas de un ciclo de cogeneración, les voy a mostrar el ciclo ideal. Recuerden que si lo quieren llevar a un ciclo real, lo que tendrán que hacer es agregar columnas al lado de cada una de las salidas de los equipos con potencia, representando la salida real y relacionando la salida ideal con la real a través del rendimiento isentrópico del equipo. Entonces, para el ciclo ideal, lo que vamos a ver es que tanto el punto 1, 2 y 3 tienen las mismas condiciones. La diferencia está en que por el punto 1, digamos por la corriente 1, pasa el caudal total de nuestro proceso, y después pasamos a lo que es la bifurcación. Parte de ese caudal va a ir, en caso de que lo habilitemos, para el lado del punto 2 y lo vamos a llamar masa B, y para el lado 3 lo llamo masa A. Recuerden entonces que el balance de masa nos va a dar que la masa total va a ser el caudal que se bifurca en ese punto como masa de A más masa de B. A su vez, la masa A, la masa que entraba a la turbina en el punto 3, a su vez se puede volver a bifurcar para sacar una parte de ese caudal en el punto número 5, que lo llamo caudal másico C, para esa expansión intermedia utilizarla para alimentar el calentador, ¿sí? O también podemos derivar, digamos, todo ese caudal másico MA, lo podemos derivar por completo a la salida de la turbina en las condiciones 6, en caso de que entonces no hagamos esta bifurcación. En caso de que sí la hagamos, entonces ese caudal A se subdivide en el caudal másico C y D. Entonces el caudal másico C es el que corresponde a la salida intermedia de la turbina, y el caudal másico D es el que corresponde a la expansión completa del fluido en la turbina hasta la presión baja. De esta manera nos queda representado de esta manera el balance de materia. Entonces, vamos a ver, esto es lo que les mostraba, vamos a ver qué pasa con el punto 4. Recuerden que en caso de habilitar esa bifurcación entre el punto 2 y el punto 4, lo que vamos a estar haciendo es pasar a través de una válvula, con lo cual se mantiene la entalpía, ¿sí? Acá les muestro el caso del proceso isoentálpico. A su vez, lo que vamos a ver es que la entalpía del punto 7 la vamos a encontrar a partir de hacer un balance en el calentador del proceso. Este calentador va a ser alimentado entonces por las corrientes 4 y 5, cada una con su caudal, y va a resultar en la corriente número 7, ¿sí? Con las condiciones número 7 y con un caudal másico igual a la suma de las dos corrientes que lo alimentaron, el caudal másico B más el caudal másico C. A su vez, vamos a considerar entonces que toda esta energía que se dieron estas corrientes 4 y 5 es la energía que vamos a aprovechar en forma de calor como calor de proceso. Por último, hacemos el balance en lo que es el punto 11 en la cámara de mezcla. Para obtener el punto 11, recuerden que alimentábamos esta cámara de mezcla con las corrientes 9 y 10 con la presión más alta, la corriente 9 con su caudal másico que llamamos D, y la corriente 10 que viene con la suma de los caudales B y C. Entonces, de esta manera vamos a obtener una salida que tiene el caudal másico total circulando en el ciclo en condiciones que vamos a llamar 11. Por último, vamos a definir algo nuevo acá, que es el factor de utilización de los ciclos de cogeneración. Como en la cogeneración no solamente lo que buscamos es generar potencia, sino también aprovechar un calor, lo que vamos a hacer es agregar este calor que aprovechamos a nuestro nuevo rendimiento. Entonces, el rendimiento será la suma de toda la energía aprovechada, que es la potencia neta,
más el calor aprovechado, que el calor aprovechado fue el calor que recuperamos del calentador de proceso, dividido lo que pagamos, que sigue siendo el calor que suministramos en la caldera. Si extienden todo este análisis, llegan a esta expresión que tenemos aquí abajo, en la cual consideramos todos entonces cada uno de los deltas de entalpía y los caudales másicos asociados, y agregando acá a lo último el calor involucrado en el calentador de proceso. Con esto terminamos esta primera parte de la unidad de ciclos termodinámicos.